Los organizadores gráficos son estrategias activas de aprendizaje mediante las cuales se representan los conceptos en esquemas visuales. El estudiante debe tener acceso a cierta cantidad razonable de información para que pueda organizar, procesar el conocimiento y elaborar una estructura gráfica. La elaboración de diagramas visuales ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que puedan integrarla significativamente a su base de conocimientos previos. Toman formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada para representar un tipo particular de información. ¿Por qué son importantes los organizadores gráficos? Porque ayudan a enfocar lo que es importante, ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo, motivan, enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento, promueven el aprendizaje cooperativo, se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a aprender a pensar. Promueven el proceso de crear, discutir y evaluar. Propician el aprendizaje. Sirven como herramientas de evaluación. Facilitan el procesamiento de información y la búsqueda posterior de esta. Validan las distintas formas de aprendizaje de los estudiantes. Un mismo contenido puede provocar 30 o más organizadores gráficos distintos y probablemente estén todos buenos. Son estructuralmente gráficos, es decir, implican la utilización de líneas y palabras, así como también pueden ser pictóricos, utilización de dibujos ilustrativos. Estos últimos son más propios para los primeros grados escolares. Un verdadero puente entre el nuevo aprendizaje y el conocimiento previo que poseen los alumnos. A continuación describiremos algunos de los organizadores gráficos más utilizados en los procesos de aprendizaje. Mapas conceptuales, esquemas conceptuales, mapas temáticos, mapas mentales, cuadros sinópticos, redes o telarañas, mapas de ideas, líneas de tiempo, diagramas causa-efecto, diagramas de Venn, organigramas, cuadros comparativos, gráficas circulares, histogramas, V de Gowin, entre otros. Los mapas conceptuales son organizadores gráficos que mediante ciertos símbolos representan información, constituyen una estrategia pedagógica más en la construcción del conocimiento, una estrategia para ayudar a los estudiantes a aprender significativamente y a los educadores a organizar los materiales o la información objeto de aprendizaje. Un método para ayudar a los estudiantes y educadores a captar el significado de los conceptos que se aprenden. Un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Los mapas conceptuales formalmente se componen de concepto, palabras enlaces, proposiciones, líneas y flechas de enlace, conexiones cruzadas, representación por elipses u óvalos. Los esquemas conceptuales son organizadores gráficos que caracterizan, jerarquizan y relacionan información, recurriendo a descripciones detalladas y breves explicaciones. Existen 4 razones fundamentales que diferencian un esquema de un mapa conceptual. Los esquemas incluyen breves descripciones de las clases o características enunciadas en el mapa conceptual, por lo cual son más detallados. Los esquemas favorecen la comprensión en personas con dominancia hemisférica izquierda. El hemisferio izquierdo contiene el modo de pensar lógico y lineal. Los procesos analíticos del pensamiento, genera lenguaje, maneja las transformaciones verbales, incluyendo lectura y escritura. Se asocia al pensamiento abstracto. Los esquemas carecen de palabras de enlace. En los esquemas, las ideas se relacionan mediante
mediante líneas. Las flechas solo se utilizan para indicar etapas o relaciones causales. Un mapa temático es una variación de un mapa conceptual que se desarrolla a partir de una temática particular y en él se enuncian solo sus componentes. Son de gran utilidad para introducir al estudiante en una temática determinada, por lo cual podemos usarlos al inicio de una unidad o capítulo. De esta forma, el estudiante, antes de conocer los contenidos, tendrá un acercamiento general a los temas que se tratarán durante dicha unidad. Pueden representarse con un concepto o temática central del cual se desprenden otros en cualquier dirección sin guardar un orden jerárquico. Los mapas mentales son representaciones gráficas de una idea o tema y sus asociaciones con palabras clave, de manera organizada, sistemática, estructurada y representada en forma radial. El mapa mental es una representación gráfica de un tema, idea o concepto, plasmado en una hoja de papel, empleando dibujos sencillos, escribiendo palabras clave propias, utilizando colores, códigos, flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro del diagrama y las ideas secundarias fluyan desde el centro como las ramas de un árbol. Los cuadros sinópticos presentan una caracterización de temas y subtemas, organizando jerárquicamente la información en un diagrama mediante el sistema de llaves o por medio de tablas. Principalmente existen dos formas de realizarlos. La más conocida es por medio de llaves, donde se presenta la información de lo general a lo particular, respetando una jerarquía de izquierda a derecha. También pueden presentarse mediante tablas. Sin embargo, el esquema de llaves o cuadro sinóptico es el más indicado para aquellos temas que tienen muchas clasificaciones y tiene la ventaja de ser el más gráfico de todos, por lo que favorece el ejercicio de la memoria visual. Las telarañas son un tipo de organizador gráfico que muestra de qué manera una categoría de información se relaciona con subcategorías. Ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar información. Incluyen imágenes, se organizan del centro hacia afuera, no incluyen conectores. Las imágenes suelen respaldar las ideas o conceptos representados. Los mapas de ideas son una herramienta útil para relacionar y asociar ideas libremente. Básicamente consisten en representar una lluvia de ideas. Utilizan palabras clave, símbolos, colores y gráficas. Un mapa de ideas constituye la primera fase para la elaboración de un mapa mental. Cuando se le da un orden, una estructura y una jerarquización, se tiene el insumo necesario para elaborar un mapa mental. Son una herramienta que permite organizar gráficamente información precisa sobre acontecimientos o eventos ordenados cronológicamente. Existen dos tipos de líneas de tiempo. Unas siguen la variable tiempo como tal y las otras organizan temáticas. Para la variable tiempo pueden representarse periodos largos o cortos, desde segundos hasta millones de años, sin importar los eventos que se le da prioridad al tiempo. Por su parte, las líneas de tiempo temáticas, como su nombre lo indica, abarcan sucesos o eventos inmersos en una temática determinada. Por eso, podemos encontrar líneas de tiempo sobre historia, ciencias naturales, política, biografía, etc. Los diagramas causa-efecto también se conocen como diagramas espina de pescado, pues su forma es similar al esqueleto de un pez. Sirven no solo para representar relaciones causales, sino para organizar la información mediante categorías. Los diagramas causa-efecto cuentan con 4 elementos. La cabeza, que representa el efecto, es decir, el hecho que se explicará. Columna vertebral es la línea horizontal sobre las que se ubicarán las espinas. Espinas principales
son líneas que se trazan a unos 70 grados sobre la columna vertebral donde se ubican los factores o categorías. Espinas menores son 2 o 3 líneas horizontales que se trazan sobre cada espina principal y sirven para describir los factores causales. Los diagramas de Venn se usan para mostrar gráficamente la relación lógica entre diferentes grupos de cosas, representando cada conjunto mediante un óvalo o círculo. Este tipo de diagramas es conocido por muchos, pues es comúnmente utilizado en las matemáticas para trabajar en el tema conjuntos. Sin embargo, su aplicación es mucho más amplia y permite al estudiante identificar si existe o no relación entre los elementos de un conjunto y otro. Los diagramas de Venn son muy prácticos para hacer caracterizaciones y diferenciaciones. Pueden usarse en el aula para realizar comparaciones en cualquier temática y con estudiantes incluso de preescolar. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. Los organigramas cumplen 2 funciones principalmente. Sirven para informar sobre la estructura organizacional y sus relaciones y para realizar análisis sobre la misma. El cuadro comparativo es un organizador que se emplea para sistematizar la información y permite contrastar los elementos de un tema. Está formado por un número variable de columnas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la comparación entre los elementos de las columnas. Cada columna se encabeza con el nombre del elemento y debajo de él se colocan sus características. La ventaja de este tipo de cuadro es que ofrecemos una visión conjunta de todo el tema. Reciben el nombre de pie charts porque parece un pastel o una torta y las proporciones son como las tajadas del mismo. Son muy conocidos y de mucha utilidad para representar proporciones. Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Se suele separar el sector correspondiente al mayor o menor valor según lo que se desea destacar. Los histogramas son muy similares a las gráficas de barra, pero su diferencia visualmente radica en que en los histogramas las barras no están separadas. Se utilizan para representar la distribución de frecuencias de datos numéricos continuos en ciencias sociales principalmente y permiten comparar los resultados de un proceso.